Buenas noches. Primero que todo, muchas gracias a la Sociedad del Valle del Cauca, al doctor Paredes y a Abby Brown por la invitación a este espacio académico. ¿Por qué escogimos este tema? Sabemos que la fractura de cadera es una de las indicaciones de cirugía de urgencia más común en adultos mayores. Está asociada a una morbilidad considerable en esta población, donde uno de cada 5 fracturados presentará alguna complicación y tiene tasas de mortalidad reportada de 25% anuales. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para esta charla? Revisar un caso clínico general, algo de la epidemiología de la fractura de cadera, algo de evidencia en cuanto al tiempo que deben ser llevados estos pacientes a cirugía, dar unas recomendaciones puntuales en el perioperatorio y finalmente unas conclusiones. Tenemos el caso clínico de una paciente de 82 años que se cae desde su propia altura sin pérdida de la conciencia y sufre trauma en el miembro inferior derecho con una fractura transcervical de fémur. Es hipertensa, es coronaria, tiene 2 estenas hace 3 años, tiene fibrilación auricular, una anatomía coronaria no conocida y es hipotiroidea. Al interrogatorio reporta una clase funcional mayor de 4 MED sin dolor torácico, es alérgica a la dipirona, tiene antecedente de cateterismo y de colecistectomía. Tiene antecedente tóxico de tabaquismo hasta hace 30 años de 10 cigarrillos al día. Ella toma losartán. El día anterior a la fractura tomó rivaroxaban y aspirina. Y también toma atorvastatina, metoprolol y levotiroxina. Sus signos vitales están estables, no predictores de vía difícil. Tiene corazón con extrasístoles, sin soplos, pulmones murmullo vesicular presente, extremidades deformidad por su fractura de cadera y los paraclínicos solicitados reportan una hemoglobina de 10, un hematocrito de 31, 133.000 plaquetas, TSH de 1, TP de 10.5, TTP de 22, una creatinina de 0.95 y un EKG con un ritmo de FA con una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. Ahora bien, ¿qué interrogantes nos plantea esta paciente? El primero, ¿en cuánto tiempo la deberíamos operar? El segundo, le vamos a solicitar un ecocardiograma que nos cambie la conducta preanestésica. El tercero, ¿cuántas horas de espera de suspendido el anticoagulante vamos a tener? El cuarto, ¿le ponemos anestesia raquídea o le ponemos anestesia general? El quinto, ¿cuál bloqueo analgésico sería el más adecuado para esta paciente? Y el sexto y último, ¿le ponemos ácido tranexámico en el intraoperatorio? Revisemos. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la fractura de cadera se considera un trauma de baja energía en los adultos mayores. Esto asociado a las comorbilidades y a la mayor presencia de osteoporosis. La fractura de cadera se ubica a nivel del tercio proximal del fémur entre la cabeza y 5 centímetros por debajo del trocánter mayor. A nivel mundial, 4.5 millones de adultos mayores se fracturarán la cadera al año. De estos, 1 de cada 4 mueren en el primer año luego de estar fracturados. La mortalidad a 16 meses es mayor del 50% cuando no son operados y alrededor del 28% cuando son llevados a cirugía. Si sumamos la fractura de cadera más los cambios fisiológicos asociados con la edad, tenemos que en esta población se puede llegar a disminuir la expectativa de vida hasta en 2 años. Estos pacientes deben ser llevados a cirugía tan rápido como sea posible y la literatura reporta que este tiempo debe estar entre las primeras 24 a 48 horas. Una demora mayor de 48 horas dobla el riesgo de mortalidad a 1 año. En cambio, una cirugía temprana disminuye el dolor, la estancia hospitalaria y las complicaciones posoperatorias mayores. Y es en este tiempo donde se deben optimizar las condiciones médicas como la deshidratación, la hipovolemia, la anemia, las alteraciones de electrolitos, la hipoxia y las arritmias. Hay unas condiciones que ya trae el paciente que nos pueden modificar el curso posoperatorio, como son los desórdenes cognitivos, la enfermedad cardíaca, la enfermedad respiratoria crónica y la falla renal. Recordemos que una demora cirugía aumenta en 2.5 veces el riesgo de muerte a 30 días versus una cirugía temprana, y todas las intervenciones que retrasen la cirugía se deben sopesar frente al riesgo de retrasar la cirugía en sí mismo. Si vemos la literatura disponible, toda concuerda en que a mayor tiempo de cirugía, mayor riesgo de complicaciones y de mortalidad. Si miramos lo que reportan estos artículos, el riesgo de mortalidad se dobla
cuando se operan después de 48 comparado cuando se operan en forma temprana. La mortalidad a 3 años es del 50% comparado con una mortalidad del 20% cuando se operan en las primeras 24 horas. La mortalidad cuando se operan después de 5 días a un año es mayor, con mayores tasas de hospitalización y mayor tiempo para su recuperación funcional. Cuando los pacientes se operan las primeras 24 horas, tienen menos dolor y menos incidencia de complicaciones postoperatorias. Cuando los pacientes se operan después de 48 horas, la mortalidad a un año es del 25.7% comparado con una mortalidad de 14.1% cuando se operan dentro de las primeras 48 horas. Cuando los pacientes se operan luego de 48 horas, tienen 17 veces más riesgo de mortalidad a 30 días y cuando se operan después de 4 días, se incrementa el riesgo de mortalidad a 90 días y a un año versus cuando se operan en menos de 4 días. Por lo tanto, la valoración prequirúrgica se convierte en una oportunidad para realizar las intervenciones y reducir esa demora a cirugía, y se recomienda que el abordaje sea multifactorial, donde intervenga el ortopedista, el geriatra y el anestesiólogo, y la idea es que estos pacientes se atiendan en centros ortogeriátricos que ya se sabe que disminuyen la mortalidad a la mitad y las complicaciones posoperatorias mayores. La idea es que se revisen los antecedentes que traiga el paciente, que se haga un examen físico muy juicioso donde se miren los signos vitales, la condición del paciente, el acortamiento de la extremidad, se estabilicen esas condiciones tempranamente y se soliciten los paraclínicos como el hemograma, los tiempos, creatinina, boom, glicemia, albúmina, electrocardiograma y las radiografías pertinentes a la fractura del paciente. Recordemos que el paciente adulto mayor va a sufrir ciertos cambios que lo hacen a tener más riesgo de presentar delirio, compromiso cognitivo posoperatorio, hipotensión, falla cardíaca, isquemia miocárdica peroperatoria, hipoxemia, atelectasia, neumonía, sobrecarga de fluidos, deshidratación, alteraciones electrolíticas, más riesgo de úlcera por presión y lesión nerviosa. Igualmente se recomienda que se utilicen dosis más bajas de medicamentos y se administren en forma lenta y progresiva. En la evaluación cardíaca miramos el riesgo de complicaciones cardíacas en cirugía no cardíaca, como es la presencia de bloqueo de tercer grado, edema pulmonar, infarto y paro cardíaco. Aquí utilizamos el riesgo cardíaco revisado del I. Aquí se miran 6 puntos y de ellos se saca una tasa de efectos adversos. El primero de ellos es la cirugía de alto riesgo. Sabemos que la cirugía ortopédica es una cirugía de riesgo intermedio. El segundo, el paciente tiene historia de enfermedad cardíaca isquémica. Aquí incluimos la presencia de infarto, de pruebas de estrés positivo, de usos de nitroglicerina, de angina típica, ondas Q en electrocardiograma y antecedente de revascularización miocárdica. El tercero, antecedente de falla cardíaca compensada. Aquí incluimos el antecedente de falla cardíaca independiente de la fracción de eyección, antecedente de edema pulmonar, tercer ruido cardíaco y falla cardíaca en la radiografía de tórax. El cuarto, el paciente tiene historia de enfermedad cerebrovascular. Aquí incluimos el antecedente de AIT o ACV previo. El quinto, el paciente es diabético y utiliza insulina. Y el sexto, el paciente tiene insuficiencia renal y tiene valores de creatinina mayor de 2 miligramos por decilitro. Otro de los puntos que vamos a tener en cuenta es la evaluación de la capacidad funcional del paciente, que se va a definir con base en los niveles de equivalentes metabólicos, donde un MET es equivalente a 3.5 mililitros por kilogramo de peso corporal por minuto. Como referencia, tenemos que actividades del vivir diario, como vestirse o bañarse, usualmente requieren entre 2 y 3 METs. Caminar 4 cuadras o subir 2 pisos por escalera sin detenerse por síntomas limitantes usualmente consumen 4 METs, que equivale al estrés fisiológico de la mayoría de cirugías. Por lo tanto, pacientes con buena capacidad funcional mayor de 4 METs se puede proceder a cirugía sin necesidad de estudios adicionales o de una nueva terapia farmacológica. Sumando todo lo anterior, y teniendo en cuenta que la cirugía de ortopedia es una cirugía de riesgo intermedio,
donde la probabilidad de infarto o de muerte a 30 días es de 1 a 5%, sabemos que estos pacientes se pueden llevar a cirugía sin estudios adicionales y solo considerar pruebas de provocación de isquemia si el riesgo revisado del I tiene 3 o más puntos en su evaluación. Ahora bien, la recomendación es que se utilicen heparinas de bajo peso desde el ingreso del paciente hasta 35 días posoperatorio porque estos pacientes que tienen profilaxis tienen menor riesgo de trombosis venosa profunda comparados con los que no se le colocan profilaxis. Los pacientes que tienen falla cardíaca y vienen tomando beta bloqueador, la recomendación es que se les continúe, diferente a los pacientes que tienen falla cardíaca pero no tienen beta bloqueador. La recomienda es que a ellos no se les inicie en el perioperatorio porque puede aumentar el riesgo de AE o de ACV. En cuanto a las estatinas, los pacientes que la vienen tomando, la idea es que se le continúe y si el paciente no la tiene y tiene un factor para enfermedad cardíaca, la idea es que a estos pacientes se les inicie la estatina. En cuanto al ecocardiograma, tenemos que las 4 recomendaciones en las cuales se debe solicitar el ecocardiograma son las siguientes. La primera es la presencia de angina de pecho o una condición cardíaca activa que implique cambio de la conducta anestésica. La segunda, una disnea de origen desconocido. La tercera, una falla cardíaca actual o previa con empeoramiento de los síntomas sin estudios previos. Y la cuarta, una historia o sospecha de disfunción valvular sin eco en el último año. ¿Por qué estas recomendaciones puntuales? Porque la literatura ha encontrado que cuando se solicita ecocardiograma, en la mayoría de los casos no se genera un cambio en la evaluación preanestésica y en las conductas que se toman en el paciente, y sí, se aumentan los costos y se aumentan los tiempos para llevar los pacientes a cirugía. Si miramos estos 3 estudios que les traje como ejemplo, ¿qué nos reportan? El primero de ellos es que no se generan cambios prequirúrgicos, se aumenta el tiempo de cirugía y se aumentan los costos. El segundo es que se aumenta el tiempo a cirugía, se aumenta la estancia y se aumentan los costos sin cambios significativos en premedicación o en anestesia. Y el tercero es que se aumenta el tiempo a cirugía y que se solicita el ecocardiograma sin realmente una indicación, como la presencia de arritmia para valorar la función cardíaca o la presencia de síncope, y que finalmente no se genera un cambio en el manejo prequirúrgico de los pacientes. Lo que se recomienda es que se haga un manejo integral que incluya suplementos nutricionales, prevención de úlceras por presión, y recordemos que estos pacientes tienen alto riesgo de presencia de delirio posoperatorio y por lo tanto se recomienda que se manejen esos factores predisponentes para el delirio, como son un adecuado manejo del dolor, disminuir el riesgo de estreñimiento, disminuir la retención urinaria que se puede presentar hasta en el 25% de los pacientes, no suspender las benzodiazepinas en los pacientes que ya las vienen tomando, y hay unos factores agravantes que ya traen ellos como son la edad avanzada, la alteración cognitiva, la depresión, el uso de psicotrópicos, las alteraciones de electrolitos y cuando hay compromiso auditivo y visual. En cuanto al uso de antiagregantes y anticoagulantes, recordemos que los anticoagulantes, como los antagonistas de vitamina K, les debemos medir el INR. Si este es mayor a 1,5, la recomendación es administrar vitamina K, 5 miligramos intravenosos y repetir el INR a las 4 horas. Usualmente esto no va a ser suficiente y se recomienda administrar el complejo de protrombina a 20 unidades por kilogramo, que esto obtiene una corrección inmediata para proceder con la cirugía. La aspirina no genera ninguna contraindicación y se puede proceder con la cirugía sin ningún inconveniente, al igual que el clopidogrel. No hay que demorar la cirugía para darles tiempos prolongados al clopidogrel. Se procede con la cirugía. Lo que sí recomiendan es que se vigile el sangrado y se considere transfundir plaquetas si hay un sangrado abundante. Obviamente estos pacientes requieren de anestesia general. Ahora bien, con los nuevos anticoagulantes sabemos que del 10 al 40% de los pacientes fracturados de cadera toman estos medicamentos.
y el 10% de los retrasos mayores a 36 horas están dados por estos anticoagulantes que, si lo vemos en cifras, equivalen a 2.100 retrasos. ¿Qué puntos tenemos que tener en cuenta? Uno es el riesgo de hematoma en canal vertebral cuando se utiliza la anestesia espinal. El segundo es el riesgo de un evento tromboembólico al suspender el medicamento. El tercero es la demora a cirugía dadas por tiempos prolongados. Y el cuarto es el riesgo de sangrado quirúrgico. Si revisamos el riesgo de hematoma en canal espinal en quienes se coloca anestesia raquídea, tenemos que ese riesgo en pacientes no anticoagulados es de 1 por cada 118.000 anestesias espinales. En general se considera un riesgo muy pequeño y muchas veces sobredimensionado. Este se puede aumentar en los pacientes que tengan enfermedad renal, hepática, deformidades de la columna y cuando aumenta el número de intentos. Obviamente puede llegar a tener consecuencias clínicas severas en los pacientes. Ahora bien, si nos vamos a los pacientes anticoagulados, este se podría prevenir administrando anestesia general, lo cual sería una contraindicación relativa para la anestesia regional, pero hay algunos pacientes que definitivamente se van a beneficiar más de la anestesia espinal y aquí se debe hacer un balance entre el riesgo y beneficio de la anestesia. Si definitivamente vamos a usar anestesia espinal, se debe tener una monitoría neurológica estricta donde vamos a mirar si el paciente va a presentar compromiso de esfínter, compromiso sensitivo motor o dolor de espalda con distribución radicular. En general, las guías de Reino Unido y las guías europeas lo que recomiendan es que se debe esperar un tiempo de 2 vidas medias de eliminación donde se logra que el 75% de los medicamentos se metabolice. Esto aplica para pacientes que tengan función renal normal y para medicamentos como el apixaban, edoxaban y rivaroxaban y equivale a un tiempo de 24 horas. Si lo miramos un poco más en detalle, entonces vamos a esperar 2 vidas medias de eliminación del medicamento, donde nos queda un efecto residual del 25%. Para los inhibidores del factor 10A, que son el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, podemos proceder con anestesia general desde las 12 hasta las 24 horas. Para la anestesia espinal vamos a evaluar la función renal. Si esta función renal es normal con aclaramientos de creatinina mayores de 30, podemos proceder con anestesia espinal luego de 24 horas. Si tiene compromiso de la función renal, vamos a esperar el doble, o sea, 48 horas, para colocar la anestesia espinal. Ahora, para los inhibidores de la trombina como el dabigatran, sabemos que estos medicamentos no se colocan en pacientes que tengan alterada la función renal por su alta excreción y vamos a proceder con anestesia general luego de las 24 o 48 horas y con anestesia espinal luego de las 24 a 36 horas. Recordemos también que la abrupta suspensión de los anticoagulantes aumenta el riesgo de presentar trombosis, síndromes coronarios agudos, oclusión de stent, ACV e isquemia en extremidades. Hoy en día estos medicamentos tienen unos antídotos cuando hay un aumento de sangrado. Uno de ellos es el andexanet alfa, que revierte el sangrado asociado a inhibidores del factor 10A como el rivaroxaban y el apixaban, pero este tiene un aumento de riesgo de complicaciones tromboembólicas hasta el 18% a 30 días. El otro es el idarucizumab, que revierte el inhibidor de la trombina, o sea, el dabigatran, pero tiene un costo bastante elevado por cada tratamiento. Y la otra recomendación, pues que da la literatura, es que si el paciente ha ingerido en las últimas horas estos anticoagulantes, se puede hacer algún lavado con carbón activado. Hoy en día realmente no se justifica la demora de los pacientes para ser llevados a cirugía que estén tomándose estos anticoagulantes y aún siguen habiendo reportes de retraso mayores de 15,46 horas. Recordemos que cada hora de retraso aumenta en 1,8% el riesgo de mortalidad a 30 días y cada 10 horas de retraso aumenta el riesgo de mortalidad en 5% al año. Sabemos que si damos los tiempos adecuados no se va a aumentar el riesgo de sangrado, el riesgo quirúrgico y el riesgo de mortalidad. En cuanto al tipo de anestesia, si utilizamos anestesia regional o general,
Para definir esto, los estudios van a evaluar, uno, la mortalidad a 60 días y a un año y la capacidad para retornar a sus actividades normales o de caminar. De esto nos lo habla el estudio Regain. Otros estudios evalúan el riesgo de delirio, como lo hace el estudio Raga, y otros estudios evalúan el riesgo de muerte, de complicaciones cardíacas, de respiratorias a 30 días. Esto lo hace el estudio INHOPE, que en este momento se encuentra en curso. En general, cuando revisamos la literatura, vemos que no hay un consenso cuál es la mejor técnica anestésica el riesgo de mortalidad. La recomendación es que la anestesia se base en los estándares de cada institución, utilizando las dosis adecuadas que faciliten la recuperación y la rehabilitación temprana del paciente. Para la anestesia general se recomienda que se disminuyan las dosis de inducción y que se tengan los vasopresores listos. Y para la anestesia regional se recomienda que se den los tiempos adecuados de suspensión de los anticoagulantes y se le da la ventaja que puede tener mejor oxigenación posoperatorio temprana y una leve disminución del riesgo de trombosis venosa profunda. Si miramos el estudio Regain, este estudio miró el riesgo de mortalidad a un año en hospitales de Estados Unidos y Canadá. Fueron 46 hospitales. Él incluyó 1.600 pacientes y los dividió entre anestesia espinal y anestesia general. La cantidad de pacientes que fallecieron fueron 190, 98 para espinal y 92 para anestesia general, y ellos no encontraron diferencias en la sobrevida a un año con las dos técnicas anestésicas. Tampoco encontraron diferencias en la recuperación de la independencia, que es caminar 3 metros sin asistencia, entre los dos grupos a un año. La crítica que le hacen a este estudio es que en general eran pacientes relativamente jóvenes con un número de coexistencias médicas de bastante pocas, una coexistencia reportada por paciente. Si miramos artículos de revisión donde se compara la efectividad entre las dos técnicas, espinal y anestesia general en adultos mayores fracturados de cadera, vemos que no hay diferencias significativas para resultados como la presencia de delirio, de trombosis venosa profunda, de estancia y rehabilitación intrainstitucional, de recuperación de la capacidad funcional y dolor en unidad de cuidados posanestésicos a las 12 y 24 horas. A la anestesia regional se le da la ventaja de que puede tener un menor riesgo de neumonía, que cuando se utiliza en conjunto con un bloqueo de nervio periférico, sea bloqueo femoral o de fascia ilíaca, puede estar asociada a un menor dolor para posicionar al paciente, menor dolor posoperatoria. La sedación no aumenta el riesgo de delirio y la sedación con dexmedetomidina versus propofol en general tiene menores tasas de delirio posoperatorio, pero ojo, esto es en adultos sanos y no hay comparación de eventos cardiovasculares en la población frágil. En cuanto a la mortalidad, en este artículo de revisión nos reportan lo siguiente. En 1978, cuando se compara la anestesia espinal y general, a un artículo le va muy bien en cuanto a la mortalidad con anestesia espinal, 3.4 versus 34.6%, pero de ahí en adelante, del 78 al 2012 y del 2012 al 2022, los metaanálisis en general no reportan diferencias significativas a un mes en cuanto a la mortalidad con las dos técnicas. Ellos que en general concluyen que la elección de la técnica depende de las condiciones del paciente y del ajuste que permita un mejor resultado en el paciente. En este artículo de revisión publicado este año, es bastante reciente, donde se miran los pacientes que ingresan al programa de calidad quirúrgica del Colegio Americano de Cirujanos desde el 2016 al 2019, que son pacientes fracturados de la cadera mayor de 50 años. Se mira la incidencia de ACV, de infarto, de muerte a 30 días, de tiempo de estancia hospitalaria entre anestesia espinal y anestesia general. ¿Qué reportan? Que con anestesia general hay una mayor incidencia de ACV, de infarto y de muerte comparado con la anestesia espinal, que con la anestesia general hay un mayor tiempo de cirugía, hay un mayor
una mayor mortalidad a 30 días y mayor insuficiencia renal aguda y trombosis venosa profunda comparado con la anestesia espinal, que con la anestesia espinal tienen mayores tiempos de estancia hospitalaria. Ahora bien, cuando comparan pacientes que llevan anestesia general y que son de alto riesgo perioperatorio, pacientes ASA 4, estos pacientes tienen mayor riesgo de ACV, de infarto y de muerte a 30 días comparado con la anestesia espinal. ¿Cuál es la gran conclusión de este artículo de revisión? Que los pacientes que son llevados a anestesia espinal probablemente tienen menor mortalidad versus los pacientes llevados a anestesia general, especialmente en los pacientes que tienen un mayor riesgo perioperatorio, o sea, mayor clasificación ASA prequirúrgica. En cuanto al riesgo de delirio, la incidencia de riesgo se encuentra de un 30 a un 50%. Cuando se analiza la literatura, realmente no se encuentra una diferencia en ese riesgo de delirio cuando se comparan los dos tipos de anestesia. A la anestesia regional, definitivamente no se va a reducir un riesgo de la incidencia de delirio en adultos mayores. El estudio RAGA, que es uno de los ensayos aleatorizados que evalúa el riesgo de delirio entre las dos técnicas, espinal y general, se realizó en China. Él compara la anestesia espinal y general de los pacientes fracturados de cadera. Encuentra que los pacientes a los cuales se les administra anestesia general tienen 2.5 veces más riesgo de hipotensión comparados con los que se les administra anestesia regional. La incidencia de múltiples episodios de delirio es muy similar entre las dos técnicas y ellos que concluyen que los pacientes a los cuales se les administra anestesia regional sin sedación versus anestesia general, pues no se reduce en forma significativa el riesgo de delirio posoperatorio los primeros 7 días. En cuanto a otros resultados, no hay diferencias significativas en severidad de episodios, en dolor y a otras causas de mortalidad a 30 días. En cuanto al manejo quirúrgico, la recomendación es que las fracturas intracapsulares en la mayoría de los casos se manejen con una artroplastía cementada, porque está asociada a menos reintervenciones y a dolor crónico. La incidencia de repetir la cirugía cuando se hace osteosíntesis es de 23% a un año versus 3% con una artroplastía. Esta tiene una movilización más rápida con menos morbilidad. Las fracturas extracapsulares, que son las más comunes, se recomienda que se manejen cuando son intertrocantéricas con una osteosíntesis y cuando son subtrocantéricas con un enclavado medular. En cuanto al manejo del dolor, la recomendación es que se haga desde que ingresa el paciente un buen manejo del dolor porque se disminuye el riesgo de delirio y de dolor crónico. Obviamente tener en cuenta las comorbilidades y las interacciones de medicamentos y ajustar las dosis de medicamentos a la función renal porque ellos van a tener mayor riesgo de que tengan niveles pico más altos y que los medicamentos duren mayor tiempo, por lo tanto mayor riesgo de delirio y de depresión respiratoria. En los pacientes que tienen una alteración de su estado mental va a ser un poco más difícil la evaluación de este dolor y se va a tener en cuenta la presencia de agitación, de disconfort y de cambios fisiológicos como la hipertensión y la taquicardia. Es recomendado valorar el nivel de dolor basal que traen ellos como la medicación que toman, el estado mental y la condición social del paciente. Sabemos que la fractura de cadera está asociado a la presencia de dolor moderado a severo y la edad avanzada y las comorbilidades hacen que estos pacientes sean vulnerables a los efectos adversos de los opioides. Y definitivamente aquí los bloqueos analgésicos tienen un papel muy importante porque nos van a mejorar ese control del dolor, nos van a mejorar la movilidad postoperatoria temprana, disminuyen por lo tanto las complicaciones, la estancia hospitalaria y los costos al sistema de salud. En una revisión de Cochrane se les da una alta evidencia a los bloqueos porque disminuyen el dolor en movimiento con una reducción en 3.4 puntos en una escala de 10 puntos y una evidencia moderada para disminuir el tiempo en la primera movilización, 11 horas menos, menor riesgo de neumonía y de delirio.
Lastimosamente, un estudio australiano sigue encontrando que aún lo más común es el uso de morfina intravenosa y que el primer tiempo para recibir la primera dosis es de hasta 75 minutos. Solo el 7% de los pacientes reciben un bloqueo de nervio periférico y menos del 50% de estos bloqueos son realizados con la ayuda del ultrasonido y no por falta de equipos, sino por falta de conocimiento. El 50% de estos los pacientes siguen refiriendo dolor moderado a severo a pesar de tener una analgesia y esta se sigue considerando inadecuada. Y el escenario empeora en los pacientes que tienen demencia porque estos reciben un tercio menos de la morfina. Y cuando se comparan con pacientes que que no tienen compromiso neurológico, estos pacientes reportan dolor severo. Por lo tanto, los pacientes con demencia reciben menos analgesia a pesar de tener dolor sin poder comunicarlo en forma efectiva. Uno de los bloqueos más utilizados y más recomendados en la literatura es el bloqueo de fascia ilíaca. Este va a lograr sobre todo llegar al nervio femoral y al nervio cutáneo femoral lateral, muy un poco menos al nervio obturador, aunque todos estos tres nervios se van a ubicar en este compartimento a diferentes distancias. El anestésico local se va a colocar profundo en la fascia ilíaca. En general se recomienda que este bloqueo, porque es seguro, es rápido y es fácil de aprender, está asociado a una analgesia igual o superior a otras formas de manejo del dolor. Puede colocarse en forma efectiva en escenarios de urgencia con disminución del dolor y del uso de opioides. El éxito definitivamente está dado con el uso de ultrasonido y las limitaciones que se le da, uno es el riesgo de toxicidad por anestésicos locales porque requiere por lo menos de 20 a 30 mililitros de anestésico local, va a obtener un bloqueo variable de los nervios y la posibilidad de bloqueo motor. Cuando se compara el bloqueo de fase ilíaca realizado con ultrasonido versus con marcas anatómicas, o sea, la presencia de los dos PLOPs, se obtiene una disminución de la sensibilidad de un 95% con ultrasonido y comparado con marcas anatómicas que solo llega hasta el 60%. En cuanto a los abordajes, sabemos que existe el suprainguinal y el infrainguinal, pero el más recomendado para la fractura de cadera definitivamente es el suprainguinal porque logra una cobertura más completa de la extremidad. Para recordar el abordaje suprainguinal, el transductor se va a colocar parasagital cerca de la espina ilíaca anterosuperior. Se observa en el fondo una línea hiperecogénica que corresponde al ilion y este va a estar cubierto por el músculo iliopsoas. A nivel superficial se encuentra la arteria circunfleja ilíaca profunda y la aguja va a tener una entrada de caudal acefálico entre la fascia ilíaca y el músculo iliopsoas. Hay una modificación donde se hace una ligera rotación del transductor mirando hacia el ombligo, donde se observa el signo del corbatín, donde medial está el oblicuo interno y lateral está el sartorio y la aguja entra de lateral hacia medial. En cuanto al bloqueo PENG, este está escrito por la doctora Laura Girón, ella es colombiana, y sus colaboradores. Este logra bloqueo de ramas articulares del nervio femoral, obturador y obturador accesorio con una disminución media del dolor en 7 de 10 puntos sin bloqueo motor. Ellos utilizan Bupi y Conecpi al 0.25%, 20 mililitros, con un transductor convexo. El anestésico local lo colocan entre el tendón del psoas y la rama púbica y permite una disminución del dolor al posicionar para anestesia espinal, una movilización temprana y una disminución del consumo de opioides. Cuando revisamos la literatura, encontramos que hay resultados similares comparando este bloqueo PEN con el de fascia ilíaca en cuanto a disminución del dolor al posicionar al paciente para la anestesia espinal y una eficacia analgésica las primeras 48 horas. El beneficio que se le da a este bloqueo es la menor debilidad del cuádriceps y por lo tanto que facilita una movilidad más temprana posoperatoria. Hay que tener en cuenta que ya hay algunos reportes de que se puede atravesar el nervio femoral al pasar la aguja y la recomendación es que siempre se identifique antes de realizar el bloqueo.
Cuando revisamos la literatura donde se compara el bloqueo de fase ilíaca con el bloqueo PEN, realmente no se encuentran diferencias significativas entre el dolor dinámico y estático entre las 6 y las 24 horas posoperatorias, entre el tiempo para el primer rescate analgésico y en las náuseas y vómito posoperatorias. Finalmente, el bloqueo femoral, que también es un bloqueo clásico, tiene reportes de disminución del dolor en el 69 a 70% de los pacientes luego de 30 minutos por la inervación extensa que tiene de la cadera. Tiene una duración analgésica reportada entre 15 a 22 horas. La limitación que se le da es el bloqueo motor del músculo cuádriceps y aquí hay que explicarle al paciente el riesgo de caídas. Cuando se compara con el bloqueo PENC, a pesar de que este tiene un área analgésica mayor por su bloqueo de las ramas terminales del nervio femoral obturador y obturador accesorio, vemos que las escalas de dolor y el consumo de morfina son muy similares entre las dos técnicas. Obviamente al bloqueo PEN se le da la ventaja que tiene menor debilidad del cuádriceps y por lo tanto permite una movilidad temprana. Cuando se compara el bloqueo femoral con un bloqueo de fascia ilíaca, no hay diferencias significativas en escalas de dolor y en requerimientos de morfina cuando son dosis únicas, pero cuando se compara en infusiones continuas estas dos mismas técnicas, o sea, el bloqueo femoral de fascia ilíaca, sí se obtiene que con el de fascia ilíaca hay menos dolor, es un bloqueo más rápido y más consistente. Para seleccionar el abordaje más adecuado, se debe tener en cuenta el tipo de paciente, se debe considerar la edad, las comorbilidades y el tipo de cirugía que le están realizando a nuestro paciente. Finalmente, el manejo del sangrado se va a basar en tres pilares. Uno, optimizar la eritropoyesis perioperatoria. Dos, disminuir el sangrado intraquirúrgico. Y tres, mejorar la tolerancia a la anemia. Recordemos que la hemoglobina perioperatoria en paciente que tenga antecedente de enfermedad cardíaca se debe mantener entre 9 y 10 y puede tener en el perioperatorio una pérdida aproximada de 2,5 gramos por decilitro. Obviamente esto depende del paciente, del tipo de cirugía, del cirujano que esté operando a la paciente y se debe sopesar el riesgo-beneficio de una transfusión y considerar el uso de medicamentos antifibrinolíticos. Entre estos medicamentos tenemos el ácido tranexámico, que entre las contraindicaciones generales tiene la historia de trombosis arterial, la enfermedad renal crónica avanzada y la historia de convulsiones. En general, se sabe que este medicamento reduce la necesidad de transfusión sin un aumento del riesgo de trombosis e isquemia en pacientes de alto riesgo. Para su uso se debe evaluar el perfil de riesgo-beneficio de cada paciente y las dosis adecuadas de acuerdo al paciente que nosotros vayamos a manejar. En conclusión, el manejo del paciente fracturado de cadera se debe centrar en su edad, en sus comorbilidades y definitivamente el paciente se beneficia de una cirugía en corto tiempo, o sea, en menos de 48 horas. Se recomienda implementar modelos multidisciplinarios de cuidado ortogeriátrico que definitivamente son los que tienen mejores resultados y menos complicaciones. El riesgo luego de una fractura de cadera está dado por la presencia de lirio, de trombosis venosa, de úlceras por presión, de neumonía y de infecciones de vías urinarias. Definitivamente no se debe retrasar la cirugía por tiempos prolongados en anticoagulantes y en antiagregantes. Recordemos que cada hora de retraso aumenta en 1,8% el riesgo de mortalidad a 30 días. La elección de la anestesia, sea espinal o sea general, se debe enfocar en la mejor práctica de cada una, ajustando las dosis apropiadas de los anestésicos, la coadministración de bloqueos regionales y un manejo muy juicioso de la presión arterial. En las revisiones de Cochrane definitivamente se les da una alta evidencia a los bloqueos regionales porque disminuyen el dolor, por lo tanto menos riesgo de delirio, de neumonía, de consumo de morfina y una movilización más rápida. Definitivamente los bloqueos se deben realizar con ultrasonido y los más recomendados son el bloqueo de fascia ilíaca suprainguinal y el bloqueo femoral. Hoy en día el bloqueo PEN tiene resultados promisorios y cada día se recomienda más en la literatura. Las guías recomiendan que los bloqueos se hagan desde la admisión del paciente antes de posicionar para anestesia espinal y obviamente en una analgesia postoperatoria temprana. Solo se debe posponer la cirugía y se debe corregir en el menor tiempo posible. Condiciones como hemoglobina menor de 7, trastornos hidroelectrolíticos
diabetes no controlada, falla cardíaca y una neumonía con sepsis. Los servicios de anestesia deberían estandarizar unas guías de cuidado más que una técnica anestésica particular que permita el reintegro a sus actividades y una movilización temprana de estos pacientes. Muchas gracias. Excelente charla, doctora. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la asistencia y gracias, doctor Paredes, por la invitación.